Bueno, muy buenos días para todos los que nos acompañan hoy. A todos los que ya se conectaron muy puntuales en esta mañana, les vamos a pedir que nos regalen por favor unos minuticos más para que se nos terminen de conectar todas las personas inscritas para esta jornada. En un momento ya volvemos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Ahora sí, bienvenidos muy especialmente a esta jornada del corredor, un espacio que desde la Lonja disponemos con frecuencia para nuestros diferentes sectores con el objetivo de entregarles información de valor y mantenerlos siempre actualizados con temas de interés para sus negocios. Hoy vamos a hablar de los elementos esenciales para un estudio de títulos y para esto nos va a acompañar María Adelaida Paneso, pero antes de darle paso a ella y contarles cuál es esa experiencia que tiene María Adelaida, le voy a dar paso a Sandra Bedoya. Ella es la directora de capacitación y comunicaciones de la Lonja y nos contará un poco más sobre nuestra colegiatura inmobiliaria y el programa en conocimientos académicos en ventas inmobiliarias. Sandra, buenos días, adelante. Hola Sara, muchas gracias. A las más de 90 personas que ya se encuentran en sala también, muchas gracias por madrugar con nosotros a esto que, como les contaba Sara, es la jornada del corredor inmobiliario. Estas jornadas las prepara el gremio para todos ustedes. Tienen que estar muy atentos a través de nuestras redes sociales, a través de sus correos electrónicos, porque mes a mes la idea es que ustedes se junten con nosotros aquí en esta sala virtual y disfruten de diferentes temas de interés para ustedes como corredores inmobiliarios. Hoy un tema muy importante, ya lo decía Sara, que es los elementos esenciales para un estudio de títulos. Y nos acompaña una de las docentes de nuestro programa en ventas inmobiliarias. Recuerden, queríamos este espacio, tomar el espacio de jornada académica para contarles un poco de ese nuevo programa que la Lonja emprendió el año pasado y que ya vamos para la segunda cohorte. Invitarlos a todos ustedes para que lo conozcan. Es un programa que es teórico-práctico, es nuestro primer programa aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín y tiene muchos elementos muy importantes para todos ustedes, los corredores, entre esos un módulo completo de estos temas jurídicos, como por ejemplo ustedes van a ver 1 hora y media con María Adelaida de este tema tan interesante y tan importante para todos ustedes, pero lo que les queremos decir es que no solamente eso es importante, el tema comercial también, el tema conceptual, el tema contractual, el tema de financiero. Entonces todos esos temas, todos esos elementos que ustedes necesitan para ser unos excelentes corredores inmobiliarios están en nuestro programa en conocimientos académicos de ventas inmobiliarias. Entonces, vamos a estarles contando alrededor de este tiempo con ustedes también un poquito más de este programa para que ustedes se antojen, conozcan un poco más. A través del chat estamos súper atentos si ustedes quieren recibir más información o nos pueden escribir también al correo asistente.capacitación@lonja.org.co. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso entonces para que María Adelaida ya prenda su cámara y su micrófono. María Adelaida es docente de este programa de ventas inmobiliarias y hoy viene con un tema, como les decía, muy especial para todos ustedes. Todas las preguntas que vayan teniendo, por favor, las van dejando ahí en el código, en el botoncito de Q&A. Al final retomaremos sobre esas preguntas y les estaremos, como les decía ya, contando un poco más del programa para que ustedes se antojen, lo conozcan. Si ya lo hicieron, pero quieren recomendarlo, quieren compartirlo de pronto con alguien que está empezando en el mundo inmobiliario o quizás tiene mucha experiencia, pero no tiene todavía ese certificado o ese conocimiento aprobado por una secretaría, por ejemplo, de Educación de Medellín. Entonces también ustedes puedan compartir para que más personas conozcan del programa y obviamente tengamos cada vez un sector más profesionalizado a través del conocimiento. María Adelaida, ustedes ya la conocen, nos ha acompañado en muchas oportunidades. Hoy le queremos agradecer porque siempre nos dice que sí. Ha sido docente, no solamente pues de programas nuestros, sino también en programas como de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, María tiene toda la experiencia en el mundo inmobiliario y en el mundo constructor, y entonces por eso creímos que era la persona más indicada para hablarles de este tema. María hoy tiene su propia empresa, es Inmolegal, ella nos va a contar de pronto un poquito más. Entonces, María, bienvenida a este espacio, 1 hora y media con María más o menos. Recuerden, preguntas ahí en Q&A y retomamos para que hablemos un poco más del programa de conocimientos académicos que la Lonja está lanzando con toda la fuerza, porque queremos, como les decíamos, cada vez profesionales más preparados en todos estos temas. María, bienvenida y muchísimas gracias a todos ustedes
por madrugar y conectarse con la lonja a esta jornada del corredor inmobiliario una vez al mes. Muy atentos todos. María, bienvenida. Sandra, buenos días y a todos los presentes, buenos días. Como siempre, agradeciéndole a la lonja pues la confianza y la invitación a participar de estos espacios. Creo pues que la gran mayoría ya me conocen, para los que no, yo soy abogada inmobiliaria y especialista en todo el tema pues contractual y con toda la experiencia que creo que en algo les podré ayudar, que les facilite en su ejercicio profesional. El día de hoy, nos mencionó Sandra, el tema que nos convoca es los elementos esenciales al momento de hacer un estudio de títulos. Y algunas claridades que quiero hacer antes de empezar es que, por supuesto, por el tiempo que tenemos para desarrollar este asunto y más por el enfoque que es para los corredores inmobiliarios, pues por supuesto no alcanzamos a abordar a profundidad realmente lo que implica de un estudio de títulos, pero sí quiero hacer énfasis en algunos puntos especiales que creo que pueden ser de utilidad o que pueden servir por lo menos de abrebocas para lo que es el análisis o el estudio a profundidad del estudio de títulos visto desde la perspectiva del ejercicio del corredor inmobiliario. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar o cómo debe comenzar uno siempre el estudio o cómo abordar un tema nuevo, uno debe iniciar por la definición, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de un estudio de títulos, normalmente estamos hablando es de un análisis jurídico que hacemos de cara a un inmueble. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar primero quién es su propietario, en qué calidad está frente a ese inmueble y adicionalmente si eventualmente la propiedad de ese inmueble puede llegar a estar afectada por ciertas limitaciones, por ciertos gravámenes o incluso por ciertas medidas cautelares. Y la finalidad en últimas de hacer ese estudio jurídico es conocer la situación general jurídica del inmueble y finalmente determinar si el inmueble es apto o no para realizar con él diferentes transacciones inmobiliarias. Esa ha sido hasta ahora la definición clásica, tradicional de lo que es un estudio de títulos. Pero en mi concepto, y estoy seguro que en el concepto de muchos, hoy en día indudablemente lo que tenemos que decir es que ese concepto tradicional del estudio de títulos hoy necesariamente es un concepto mucho más amplio. Tenemos que empezar a agregarle a eso que tradicionalmente consideramos el estudio de títulos otra serie de elementos que vamos a ir viendo lentamente a lo largo de la discusión. Pero una pregunta que nos tenemos que plantear y es, ¿por qué el estudio de títulos recientemente ha cogido el auge que ha tenido? Porque tal vez cuando hacíamos transacciones inmobiliarias en los 80s, en los 90s, especialmente en la compraventa de bienes usados, pues el estudio de títulos realmente no era un elemento fundamental, no era un elemento importante. Es más, se podían hacer transacciones inmobiliarias sin que saliera el tema del estudio de títulos sobre la mesa. Y entonces, si empezamos a revisar de pronto la normatividad que uno aplica para efectos de hacer el estudio de títulos, pues uno va a la norma por excelencia, que es el Código Civil, que es el código que regula, no quiero decir pues en lo absoluto que es el único que regula el estudio de títulos. Hay muchas normas aplicables, pero cuando uno regula o va a estudiar esos distintos contratos que se registran en el certificado de tradición y libertad, pues por supuesto la norma madre siempre será el Código Civil. Y si nos ponemos a revisar el Código Civil, pues el Código Civil, una norma que para acabar de ajustar es de 1887, no ha sufrido modificaciones recientes que justifiquen esa importancia y ese auge que ha tomado el estudio de títulos en las transacciones inmobiliarias recientes. De pronto los bancos eran más juiciosos en exigir el tema del estudio de título para efectos de realizar sus transacciones, pero ya entre privados el tema del estudio de títulos empieza a cobrar importancia.
Digamos que siempre ha sido importante porque el estudio de títulos es el que realmente nos va a permitir conocer la situación jurídica del inmueble que estamos adquiriendo. Porque cuando adquirimos un inmueble es fundamental conocer el inmueble en dos situaciones distintas. Una es desde su perspectiva estrictamente material, es decir, si el inmueble está en buenas condiciones, si se adapta a las necesidades de nosotros, se incluyen los espacios, los acabados que queremos. Pero otra cosa muy distinta es que el inmueble jurídicamente sea un inmueble en condiciones aptas para ser objeto de ese negocio que queremos. ¿De acuerdo? Pero la importancia que cobra el estudio de títulos recientemente hablo de los últimos 7 años más o menos, que empieza a cobrar importancia incluso en las relaciones entre particulares, a pesar de que no intervengan entidades bancarias. Hay una norma que yo resalto mucho y que a pesar de que no regula ni el contrato de compraventa, ni el contrato de permuta, ni la fiducia, ni nada por el estilo, viene a generar un impacto muy importante al momento de realizar estudios de títulos. Y quién creyera, pero esa norma es el Código de Extinción de Dominio que es expedido por la Ley 1708 del 2014. Y eso más o menos nos cuadra con el tiempo en el que empieza a cobrar mayor importancia en el sector inmobiliario la realización de los estudios de títulos. ¿Por qué cobra importancia el Código de Extinción de Dominio? Porque en ese código traen una consecuencia jurídica y patrimonial que es muy gravosa, muy pesada para los particulares afrontar. Y es que el Código de Extinción de Dominio lo que trae es una consecuencia patrimonial que dice, cuando yo considero que un inmueble sea susceptible de extinguirse el dominio, yo como Estado le voy a quitar la propiedad al particular y no lo voy a indemnizar ni le voy a dar, digamos, un pago económico como contraprestación por quitarle la propiedad del Estado. Es una sanción que impone ese Código de Extinción de Dominio. ¿Cuándo impone el Código de Extinción de Dominio esa sanción al particular? Muy fácil y se lo resumo, digamos que todas las hipótesis en dos grandes hipótesis principales. Cuando el inmueble ha sido adquirido total o parcialmente con recursos provenientes de actividades ilícitas o cuando el inmueble ha sido usado para la comisión de actividades ilícitas. Cualquier dos hipótesis ya puede generar un proceso de extinción de dominio. No quiero decir con ello que siempre que haya alguna alerta de extinción de dominio es que a la persona le vayan a quitar necesariamente el inmueble. No, eso es todo un proceso judicial donde la persona tiene todo su derecho, tiene todo su derecho a oponerse y eventualmente si logra demostrar su buena fe, pues habrá indemne y se le respetará la propiedad sobre su inmueble. Pero si no logra defenderse correctamente, definitivamente la consecuencia jurídica será la extinción de dominio. ¿Ya? Y este es uno de los elementos que, vuelvo y digo, hace que el estudio de títulos cobre mayor importancia y que, como se los anunciaba previamente, hace que esa definición o el concepto que teníamos tradicionalmente de estudio de títulos hoy sea un concepto mucho más amplio, porque ya no nos podemos limitar a revisar lo estrictamente civil relativo a los contratos en sentido estricto, sino que tenemos que empezar a hacer todo un estudio de debida diligencia, de verificar que las personas con las que ha estado vinculado ese inmueble y adicionalmente las personas con las que yo estoy realizando mi negocio sean personas que no estén ni siquiera vinculadas en un proceso o una investigación por lavado de activos y financiación del terrorismo o alguna actividad ilícita distinta que eventualmente puedan dar lugar a la extinción de dominio. Eso hace que el tema ya no sea estrictamente civil, sino que tengamos también de alguna forma un tinte penal en el estudio de títulos. ¿De acuerdo?
Para ahondar un poquito más en por qué el estudio de títulos amplía su concepto y cobra una mayor importancia, pues aquí lo podemos evidenciar un poquito más en el riesgo existente al momento de adquirir un inmueble y por qué el estudio de títulos pues se hace importante como el mecanismo por excelencia para mitigar los riesgos al momento de generar transacciones inmobiliarias. Cuando estamos hablando de prescripción, estamos hablando en términos generales y tal vez lo voy a decir de una manera muy antitécnica si hay abogados presentes, pero es para que lo entiendan más fácilmente los que no son abogados. La prescripción simplemente es el paso del tiempo que hace que situaciones que tenían alguna irregularidad queden subsanadas, es decir, que digamos que arreglemos de alguna forma la irregularidad. Y esa prescripción, como se los indiqué anteriormente, la tenemos que analizar ya desde las dos perspectivas. Una desde la perspectiva civil, que es estrictamente la perspectiva que analiza los contratos de compra-venta que aparecen en el certificado de tradición y libertad, los contratos de usufructo, los contratos de fiducia mercantil, los contratos de permuta, aporte en sociedad, liquidación de sociedades conyugales y los muchos actos que podemos encontrar registrados en ese certificado de tradición y libertad. Esa prescripción civil es distinta a la prescripción que maneja el tema de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque la filosofía del pensamiento penalista es que lo que se consigue con algo proveniente de una actividad ilícita no tiene por qué volverse lícito o no tiene por qué legalizarse con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Y eso hace que en materia de prescripción civil, las sí salen con el paso de cierto tiempo, mientras que en materia de extinción de dominio, las cosas nunca se sanean. Y eso genera un riesgo inminente que tenemos, vuelvo y digo, que mitigar al momento de realizar el estudio de títulos. Esta es la norma que justifica de alguna manera lo que les vengo diciendo. Fíjense que cuando estamos revisando los contratos, actos que se registran en ese certificado de tradición y libertad, todo lo relativo a los contratos me dicen, en el término de 10 años se logran subsanar incluso las nulidades absolutas, que son las más graves de todas. Ese término fue reducido, de acuerdo, por esta ley, la ley 791 del 2002, lo redujo a 10 años. Anteriormente era un término de 20 años. De ahí que todavía uno se encuentra, hay muchas personas que al certificado de tradición y libertad le llaman el certificado de 20 años. De ahí viene ese nombre. Si ajustáramos o actualizáramos un poquito hoy esa definición del certificado de 20 años, le deberíamos estar diciendo el certificado de 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si algún contrato presentó un vicio que hace que adolezca de alguna nulidad, transcurridos 10 años desde la celebración de ese contrato ya no representa riesgo jurídico que pueda alterar o poner en riesgo el derecho que se tiene sobre ese inmueble. Es decir, que ya es un inmueble que se encuentra saneado y sobre el cual se pueden realizar transacciones inmobiliarias sin ningún inconveniente o sin ningún riesgo, ¿de acuerdo? Cuando vemos o analizamos el código de extinción de dominio, la situación sí es un poquito o mucho más preocupante. Porque lo que nos dice el Código de Extinción de Dominio es que la posibilidad del Estado de extinguir el dominio sobre un inmueble no prescribe. Es decir, que a pesar de que pasen 10, 20, 50 años desde el momento en el que se cometió el ilícito, el Estado puede, a pesar del paso del tiempo, perseguir el inmueble
adelantar el proceso y extinguir el dominio. Y eso hace que este elemento genere tal riesgo frente al sector inmobiliario que puede que en mi concepto, no sé si otros lo compartan, pero en mi concepto sea ahora el elemento sobre el que uno mayor cuidado tiene que tener al momento de elaborar un estudio de títulos. Porque hay que tomar medidas que le permitan a uno mitigar que las personas que han sido propietarias o titulares de algún derecho sobre el inmueble no tengan ningún historial penal o judicial que eventualmente pongan el inmueble en este riesgo. Y les voy a decir por qué es un riesgo y adelantándome un poquito a las conclusiones que quiero o que pretendo que saquemos a lo largo de la conferencia. Es posible que hoy, si yo estudio el certificado de tradición y libertad y estudio las personas que aparecen en ese certificado de tradición y libertad, es posible que hoy todo me aparezca correcto, que todas las personas están limpias en su historial. Pero es posible que dentro de 2 meses a la Fiscalía General de la Nación llegue una denuncia diciendo que Pedro Pérez es sospechoso de ser el terrateniente de alias fulano de tal, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hoy, 27 de julio, era un concepto favorable y era un inmueble absolutamente sano, es posible que en 2 meses con la que llegue a la fiscalía, la situación me cambie radicalmente, ¿de acuerdo? Y eso hace que el riesgo con esta norma de la imprescriptibilidad de la acción penal de extinción de dominio sea un riesgo mucho más alto del que nos genera en muchas ocasiones los vicios o los errores que puedan tener los contratos registrados en el certificado de tradición y libertad. No los quiero desanimar, pero el código de extinción de dominio empieza a agravar todavía un poquito más la situación con una figura que, digamos, me adelanto por aquí, ya me devuelvo, con una figura que yo critico mucho, pero que lamentablemente es una figura que hoy está vigente en ese código de extinción de dominio. Y es una figura que denominamos enajenación temprana. ¿Cómo funciona esa figura de la enajenación temprana? Digamos que funciona de la siguiente manera. Cuando un inmueble tiene sospechas de ser objeto de extinción de dominio, lo que hace es que provisionalmente, mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio, el Estado, a través de una entidad que se llama el Frisco, adquiere provisionalmente la administración de esos inmuebles, esperando a ver qué decide el juez de extinción de dominio. ¿De acuerdo? Pero esta figura, en mi concepto, vuelvo y digo, un poquito reprochable, lo que dice es que si esa administración provisional que tiene el Frisco, es decir, el Estado, de esos inmuebles que se está investigando o se está adelantando el proceso para ver si son objeto o no de extinción de dominio, si al Estado le está quedando muy pesada esa administración, si está siendo muy difícil para él, si eventualmente en términos de costo-beneficio le está generando mayor costo que beneficio esa administración, entonces esta norma lo que hace es autorizar al Estado para salir a vender el inmueble. Vender el inmueble sin que se termine el proceso, es decir, es posible que el día de mañana a usted le digan, María Laida Paneso, usted es inocente, su inmueble no es objeto de extinción de dominio, y yo vaya a reclamar mi inmueble y me digan, oiga, qué pena, nos está quedando como muy difícil la administración de ese inmueble, entonces lo vendimos, pero tranquila que aquí está su platica, ¿cierto? Entonces, digamos que es una norma que le da un poder grande al Estado que en mi concepto desconoce pues esa presunción de inocencia hasta tanto uno no sea condenado,
pero que en todo caso es una figura que sobre el tema que estamos estudiando hay que poner de presente, especialmente para lograr evidenciar el riesgo que ayuda a mitigar de alguna forma el estudio de títulos. Y digo mitigar por lo siguiente, aquí sí me devuelvo. Cuando estamos hablando del riesgo estrictamente civil, digamos que el riesgo es menor por la prescripción que les decía. Claro, es que si yo encuentro algún vicio en una compraventa, en una permuta, en un aporte a sociedad, que aparezca en ese certificado de tradición y libertad, y han pasado 10 años, pues digamos que eso ya me da un margen de tranquilidad, eso ya me consolida una situación jurídica y yo ya puedo realizar transacciones inmobiliarias en un marco de seguridad jurídica. Pero los estudios de títulos en Colombia, con lo que les pretendo demostrar, son una excelente herramienta para mitigar el riesgo, pero no son una herramienta que garanticen la situación jurídica. Y les quiero demostrar por qué. Lo que intenté hacer en esta gráfica fue una línea del tiempo, ¿de acuerdo?, en cómo suele ocurrir la realización del estudio de títulos. Entonces, uno lo que hace es que le pide al cliente, ¿de acuerdo?, que le entregue por lo menos el certificado de tradición y libertad del inmueble, lo más reciente posible. Entonces, supóngase que el cliente acaba de imprimir el certificado de tradición y libertad y se lo entrega a usted como abogado. Es un certificado del 27 de julio del 2021 y yo me siento a hacer el estudio de títulos y supóngase que la persona más diligente del mundo les estoy entregando su estudio de títulos en 3 días, 5 días, ¿de acuerdo? Estos 3 días o estos 5 días que pasan entre el momento de la impresión del certificado de tradición y libertad y la elaboración del estudio de títulos les entrego, entonces con ese certificado de tradición y libertad del 27 de julio, yo les entrego un concepto favorable del estudio de títulos 5 días después, ¿de acuerdo? Les voy a decir, digamos, algo que anima y desanima al mismo tiempo. Fabuloso que el estudio de títulos les haya dado un concepto favorable porque eso les permite realizar su transacción inmobiliaria digamos, con absoluta tranquilidad jurídica. Pero lo que les quiero demostrar aquí es que entre el momento de la impresión del certificado de tradición y libertad y el momento en el que yo les entrego a ustedes, por más diligente que sea, 3 días después el estudio de títulos, hay un lapso de 3 días donde pueden ocurrir cosas que cambien la situación jurídica del inmueble y que yo no alcanzo a evidenciar en el certificado de tradición y libertad que ustedes me entregaron el 27 de julio de este año. ¿Por qué? Por el sistema notarial y registral que nosotros tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras ustedes imprimían el certificado de tradición y libertad el 27 de julio a las 8:30 de la mañana, a las 9 de la mañana estaba ingresando a registro una compraventa, una permuta, un embargo. Y ingresa a registro y eso solo se logra ver reflejado nuevamente en el certificado de tradición y libertad en unos 5 a 8 días. Lo que quiere decir que por más que yo me esfuerce en la elaboración del estudio de títulos, son cosas que yo no voy a lograr evidenciar, pero que sí cambian la situación jurídica del inmueble. Supónganse y digamos que para agravar la situación de evidenciar el riesgo en el que se mueve el sector inmobiliario por ese sistema notarial y registral que tenemos, yo les entrego a ustedes el estudio de títulos y ustedes fuera de eso se toman otros días de más en ir a la notaría a suscribir la escritura pública. Es decir, que el lapso de tiempo en el que pueden ocurrir cosas
que alteren la situación jurídica del inmueble son muchos días, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir nuevamente con eso? Que adelantándome a la primera conclusión es que los títulos, por supuesto, es la herramienta por excelencia para mitigar el riesgo jurídico al momento de realizar transacciones inmobiliarias, pero no es garantía absoluta de la situación jurídica del inmueble hasta el momento en el que ustedes ingresen su nueva escritura pública a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, porque a ustedes les queda imposible verificar la situación durante todo ese lapso de tiempo, y al abogado que elabora el estudio de títulos sí que se le sale las manos. Es más, por más diligente que sea, es imposible evidenciar muchas de esas situaciones que pueden pasar en el lapso de esos días, ¿de acuerdo? Y al respecto les cuento un caso, pues que es como de esos casos que uno se inventaba académicamente para explicar este tipo de situaciones en, en estos espacios académicos. Realmente me han tocado casos como los siguientes. Uno imprime hoy el certificado de tradición y libertad, va hoy mismo a la notaría, firma la escritura pública de compraventa, sale la escritura de la notaría para ingresar a registro, y de registro me devuelven la escritura pública porque el mismo día que imprimí el certificado de tradición y libertad, por la tarde ingresó un embargo al inmueble, ¿de acuerdo? Entonces, son situaciones que, vuelvo y digo, el estudio de títulos ayuda a mitigar, pero no es garantía absoluta de la situación jurídica del inmueble hace su nuevo negocio o su nueva transacción a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ¿de acuerdo? Eso, vuelvo y digo, el riesgo inminente que existe desde la perspectiva, por lo menos, estrictamente civil. Con el Código de Extensión de Dominio, la situación, como si ya no fuera un poquito desoladora desde la perspectiva civil, desde la perspectiva de la extinción de dominio, el tema viene siendo un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el estudio de títulos en ese sentido tiene que tener, como lo digo yo, fecha y hora, porque el riesgo de extinción de dominio es un riesgo tanto al pasado del inmueble como hacia el futuro del inmueble. Entonces, si a mí me someten elaboración de un estudio de títulos, por supuesto que en toda la diligencia y cuidado uno verifica en todas las listas de control que las personas que están consignadas en ese certificado de tradición y libertad pues no tengan ninguna investigación activa en ese momento por lavado de activos o financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva. Pero señores, eso es hoy. Que mañana Pérez, que hoy era una santa paloma, mañana puede ser una mala persona. Eso no lo puede garantizar nadie. Y eso hace que los estudios de títulos o los conceptos que se emiten en el estudio de títulos tengan fecha y hora, porque esa es la situación o el concepto que uno puede dar del inmueble hoy. Mañana no sé. Y para la muestra, el ejemplo por excelencia, el proyecto Meritage. Cuando sale a la luz pública, digamos, las dificultades que todos conocemos y que sigue teniendo actualmente el proyecto Meritage, para los que no se ubican, es un proyecto que queda en la variante del aeropuerto entre Sancho Paisa y el aeropuerto, un proyecto que se ve incluso pues suspendido. Ese proyecto estaba en ejecución, ese es un proyecto que estaba no solamente en fiducia, también estaba siendo financiado por entidad bancaria, lo que quiere decir que ese inmueble contaba con 3 estudios de título. Contaba con el estudio de título cuando el constructor adquiere el predio,
contaba con el estudio de títulos cuando la fiducia recibe el inmueble y contaba, por supuesto, con el estudio de títulos para que el banco decidiera finalmente financiar y desembolsar dineros para el desarrollo del proyecto. Con ese ejemplo y a pesar de esos 3 estudios de títulos, posteriormente pasa lo que todos sabemos que pasó con Meritage. Con lo que les quiero demostrar que sí, el estudio de títulos, y me adelanto, ahí sí, a mi segunda conclusión, es que el estudio de títulos sí es una herramienta magnífica para mitigar el riesgo, pero aún así el concepto que uno da en un estudio de títulos tiene fecha y hora, porque hoy puedo garantizar con estos documentos que estoy estudiando esta situación jurídica del inmueble, o mañana no sé y no respondo, ¿de acuerdo? Por toda la normatividad que les estoy diciendo que respalda ese tipo de situaciones y que se presta para que de alguna forma uno pueda mitigar el riesgo, pero la seguridad jurídica hoy no puede ser garantizada en absoluto, ¿de acuerdo? Ahora sí, para efectos de realizar un estudio de títulos en sentido estricto, tenemos unos documentos que son necesarios, elementos sine qua non para efectos de realizar ese estudio de títulos. Cuando uno realiza un estudio de títulos, debe solicitar como mínimo los documentos que les voy a enunciar. Eso no quiere decir que eventualmente el abogado pueda pedir documentos adicionales, pero digamos que esa ya es una situación extraordinaria. Lo ordinario con relación al estudio de título es que pidamos por lo menos estos 2 documentos. El primero, y por excelencia, es el certificado de tradición y libertad, ¿de acuerdo? El certificado de tradición y libertad, por todo lo que les acabo de anunciar, ojalá sea lo más reciente posible. Hay personas que les duele mucho sacar o gastar dinero en la impresión de un nuevo certificado de tradición y libertad, pero les acabo de demostrar que entre más viejo sea el certificado de tradición y libertad, mayor será el riesgo de que la situación jurídica que uno evidencia en el estudio de títulos sea muy distante de la realidad actual del inmueble, ¿de acuerdo? Con ese certificado de tradición y libertad hay que hacer varias precisiones. Primero, ojalá sea un certificado de tradición y libertad, como se los dije, lo más reciente posible. Pero lo segundo y lo más importante es que para efectos de uno hacer o acompañar de manera integral una transacción inmobiliaria, uno debe recibir un estudio de títulos por cada uno de los inmuebles que van a ser objeto de esa transacción. ¿Qué quiero decir con eso? Que los corredores inmobiliarios o un negocio muy común en el sector especialmente del usado o de la construcción, es que la persona no solamente compre un apartamento o una casa o un local o un consultorio, sino que adicionalmente compre 2 parqueaderos independientes y un cuarto útil o un depósito. ¿Eso qué quiere implicar o qué quiere decir de cara al certificado de tradición y libertad? Que si la persona efectivamente lo que está vendiendo y el otro lo que está comprando es un apartamento, 2 parqueaderos independientes y un cuarto útil, los certificados de tradición y libertad que deben ser objeto de estudio son 4, uno por cada inmueble. Porque puede pasar que el apartamento esté bien, pero que el parqueadero y el cuarto útil estén embargados porque era lo único que podían embargar por X o Y circunstancias de algunas limitaciones que tiene la vivienda propiamente. Entonces, certificado de tradición y libertad por cada uno de los inmuebles y lo más reciente posible. De hecho, cuando vayan a realizar ya propiamente el negocio en la notaría les van a pedir, cuando se trata de inmuebles urbanos, un certificado de tradición y libertad con una fecha de expedición no superior a 30 días, y cuando estemos hablando de inmuebles rurales, les van a pedir un certificado de tradición y libertad con una fecha de expedición no superior a 5 días antes a la firma de la escritura pública, ¿de acuerdo? Entonces, eventualmente, el costo de los certificados de tradición y libertad
es un costo propio o inherente a la transacción inmobiliaria, ¿de acuerdo? Por supuesto, como el nombre lo indica, el estudio de títulos, pues tiene que estudiar los títulos. Los títulos se refieren a un género, no es sinónimo de escritura pública. La escritura pública es tan solo una especie de ese género que llamamos títulos. ¿Por qué? Porque lo único que se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no son escrituras públicas. Y seguramente ya lo habrán visto ustedes en muchos certificados de tradición y libertad, donde seguramente las sucesiones provienen de una sentencia, donde los divorcios provienen de una sentencia, donde la implicación en un proceso de pertenencia proviene de una sentencia, donde, por ejemplo, la expropiación viene de una resolución de una entidad pública, lo que quiere decir que sí, mayoritariamente lo que vamos a encontrar en el certificado de tradición y libertad sean escrituras públicas, pero no necesariamente es el único documento que se va a ver reflejado en el certificado de tradición y libertad. Podemos tener también sentencias o laudos arbitrales, que viene siendo un equivalente, o podemos tener resoluciones o oficios que en términos generales son documentos administrativos que expiden entidades públicas, ¿de acuerdo? Todos esos pueden verse registrados en un certificado de tradición y libertad. Normalmente uno lo que hace es que primero coge el certificado de tradición y libertad, lo revisa y de ahí empieza a seleccionar, ¿de acuerdo?, qué escrituras públicas, qué sentencias o qué actos administrativos deben ser objeto de estudio dentro de ese certificado puntual para efectos de la elaboración del estudio de títulos. En términos generales y por excelencia, vuelvo y les digo, estos son los documentos que mínimamente necesitamos para efectos de realizar el estudio de títulos. Eventualmente podamos solicitar unos adicionales, pero como les digo, son temas excepcionales. De esas escrituras, de esos títulos, de esas sentencias o de esos actos administrativos, hay unos que por exigencia legal, para que puedan surtir efectos, deben ser registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Qué actos o qué escrituras o qué sentencias tienen que verse reflejados? Para efectos de resumírselos y ponérselos en palabras sencillas, deben ser objeto de registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos todos esos actos, sentencias, actos administrativos o escrituras públicas que impliquen una transferencia de la propiedad, una adjudicación, transferencia en términos generales, o que implique la concesión de una limitación, de un gravamen o de una medida cautelar en ese certificado de tradición y libertad o en ese inmueble. ¿De acuerdo? Y así como registramos, ojo con esto, que esto lo evidencio mucho sobre todo con las hipotecas, ya les voy a explicar por qué. Esos actos que tenemos que registrar para efectos de transferir el dominio, para efectos de constituir limitaciones, para efectos de constituir gravámenes o para efectos de constituir o registrar medidas cautelares, en el momento en que quieran ser aclarados o incluso cancelados, debe a su vez registrarse la respectiva escritura, acto administrativo o sentencia que lo aclare o lo cancele. ¿Por qué se los digo? Porque muchas personas confunden situaciones que hacen que la tradición del inmueble en el certificado de tradición y libertad no quede saneada, a pesar de que la historia detrás de cámaras ya esté solucionada. Y les voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Supónganse que ustedes como colombiano corriente van a comprar un apartamento, pero adivinen qué, necesitan pedirle plata al banco para efectos de pagar la totalidad del precio de ese inmueble, ¿correcto? Entonces el banco va y le dice,
Pero claro que sí, con mucho gusto le presto sus 200 millones de pesos, pero yo cómo sé que usted me va a pagar. Entonces ahí es donde surge el famoso crédito hipotecario. ¿Qué es eso en últimas? Que el banco con mucho gusto le presta sus 200 millones de pesos, pero como garantía, el banco quiere que usted le hipoteque el apartamento que está adquiriendo con esos 200 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces, son dos contratos independientes. Un contrato en el que el banco le presta a usted el dinero y otro contrato en el que usted le constituye la hipoteca por escritura pública al banco. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las personas del común? Que creen que al terminar de cancelar el crédito, es decir, que ya terminaron de pagar los 200 millones de pesos que le prestaron al banco, creen que con eso se entiende inmediatamente cancelada la hipoteca. Y no es así. Cuando usted termina de cancelar el crédito, debe solicitarle al banco que le entregue el documento que le autoriza a cancelar la hipoteca. Porque si usted no hace eso, a pesar de haber terminado de pagar su crédito, en el certificado de tradición y libertad sigue apareciendo vigente una hipoteca suya constituida a favor del banco. ¿De acuerdo? Similar situación ocurre con los procesos judiciales. ¿De acuerdo? Uno en un proceso judicial, por regla general, para garantizar los resultados de su proceso, lo que hace es solicitar, por supuesto, el en contra del demandado. Y entonces uno va y le embarga el apartamento al demandado y va y registra el embargo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿De acuerdo? Y por allá ya se terminó el proceso, el juez ya dictó sentencia, ya cada uno se fue feliz para su casa, se resolvió el conflicto. Si usted no le pide al juez que le dé el oficio para cancelar el embargo, por más que se haya terminado el proceso en el certificado de tradición y libertad, va a seguir apareciendo vigente un embargo. ¿Por qué? Porque no se canceló. Y eso responde un poco al principio del derecho que dice que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen, de tal manera que todo aquello que usted necesite hacer por escritura pública registrada, para cancelarlo o aclararlo, va a necesitar a su vez una escritura pública, declaración o de cancelación según sea el caso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, tal vez, este es el punto en el que quisiera hacer mayor énfasis para, digamos, tranquilizarles y orientarles un poco en la mejor gestión del corredor inmobiliario? Porque la pregunta que nos deberíamos hacer después de todo esto es, ¿cuál es la importancia de conocer todo alrededor del estudio de títulos para un corredor inmobiliario, pues digamos en su gestión y en su día a día? Y este es un tema muy importante. Se los voy a explicar por qué. Porque si nos ponemos a revisar la regulación, que es poca y es parcial, ojalá tuviéramos una mejor regulación para la gestión del corredor, y verificamos esos requisitos que nos trae el Código de Comercio en su artículo 1340, que son los requisitos para poderse denominar corredor inmobiliario, vamos a evidenciar que por ninguna parte, de acuerdo, nos exige que ese corredor sea abogado. ¿Por qué? ¿Qué nos dice ese 1340? Dice, vea, yo quiero que el corredor, para que sea verdaderamente un corredor, tenga un especial conocimiento del mercado, ¿de acuerdo? Digamos que esa es la apuesta que muy oportunamente y de una manera muy responsable ha hecho la lonja y el gremio con toda esta iniciativa de profesionalizar los corredores. ¿Por qué digo que oportuna? Porque si lo ven en sus pantallas,
Digamos que la labor del corredor inmobiliario no está atado ni a un título profesional específico, ni a una maestría, y por más que ustedes se pongan a averiguar, pues no existe un título como tal para el corredor inmobiliario. Eso hace que de alguna forma deba uno adquirir el conocimiento, porque la ley no lo está exigiendo. Usted tiene que tener un especial conocimiento en el mercado inmobiliario. Y ya teniendo ese conocimiento, usted lo que va a hacer es actuar como intermediario para buscar a dos personas que estén interesadas en realizar entre ellos un negocio mercantil sin estar vinculado entre ellos con ninguna relación de dependencia. Es decir, usted simplemente es un tercero intermediario. Fíjense que por ninguna parte exige que ese corredor sea abogado. Lo que me hace empezar a llegar a una conclusión, que es una conclusión obviamente a la que llego yo vía interpretación de la norma que hay, y es que al corredor inmobiliario no se le puede sumar la carga de hacer o aportar el estudio de títulos. ¿Y cómo llego adicionalmente o con qué sustento adicionalmente esa posición? Analizando precisamente las obligaciones que tiene el corredor inmobiliario en ejecución de su gestión. ¿Qué obligaciones adquiere un corredor inmobiliario en el momento en el que decide asumir el encargo de intermediar? Primero y por excelencia, la labor de intermediación. Cuando usted acepta ser el corredor de una persona, es que por excelencia lo que va a intentar hacer es buscar una tercera persona interesada en celebrar el negocio jurídico que a usted le encargaron, ¿de acuerdo? Esa es la principal, ¿de acuerdo? Tal vez el más importante, que empieza a cobrar importancia con relación a todo lo que venimos estudiando, es el deber de información. Y yo me corro aquí un poquito porque creo que ya la luz nos está estorbando. Pero en ese sentido, el deber de información, ¿qué le dice la norma? Porque esto no me lo estoy inventando, es un mandato legal del Código Civil, del Código de Comercio para todo corredor. Y le dice, ojo, que usted como corredor tiene que comunicarle a las partes toda la información que usted conozca y que de alguna forma pueda influir en la celebración del negocio. Es decir, que usted está en el deber. Primero, ojo que vengo haciendo un hilo conductor, le dice, usted tiene que tener un especial conocimiento en el mercado inmobiliario si es que quiere ser corredor inmobiliario. Y después le dice, como usted tiene un especial conocimiento en el sector inmobiliario, usted está en la obligación de informarle a sus clientes toda la información, todas las condiciones, todas las circunstancias que usted conozca y que pueda ser determinante para que sus clientes tomen la decisión de contratar o de no contratar. ¿De acuerdo? Ese deber de información es tan alto que yo vengo y fuera de eso lo interpreto con otras normas que le resultan aplicables al corredor inmobiliario. Y es la siguiente, ojo con esto, y es comportarse de buena fe. Y yo les pido como un poquito cambiar el chip de la concepción que se tiene de esa buena fe en los negocios, porque buena fe no es ser buena persona. Claro, la buena fe en la vida cotidiana sí está atada a una persona que se comporta correctamente, ¿de acuerdo? Pero la dimensión o la concepción de ese, digamos, de ese comportamiento de buena fe en el derecho tiene unas implicaciones más profundas, ¿de acuerdo? La norma nos dice que todos los contratos, incluyendo el de corretaje, por supuesto, deben celebrarse y deben ejecutarse de buena fe. ¿Qué quiere decir que se ejecuten de buena fe? Quiere decir que los contratos no solo nos podemos o nos tenemos que pegar a la letra del contrato, a su literalidad, sino que nos tenemos que comportar un poquito más allá
de conformidad con lo que las partes o la naturaleza del contrato estaría esperando de nosotros. Entonces, señores, eso es muy claro y siempre se lo digo a todos los corredores. Este es un tema que debe marcar el ejercicio profesional de un corredor ético, bueno y correcto. Porque no se les olvide que en Colombia la labor del corredor no es necesaria, no es una obligación acudir a un corredor para efectos de celebrar un negocio o una transacción inmobiliaria. Uno acude a un corredor y está dispuesto a pagar la labor de un corredor porque está seguro que a través del corredor le va a ir mucho mejor que haciéndolo directamente. Y es la buena fe la que debe marcar esa pauta, esa diferencia entre hacer un negocio a través de un corredor inmobiliario y hacer un negocio directamente. Esa buena fe, a su vez, admite una clasificación. Cuando estamos hablando de buena fe en derecho, y aquí quiero ser muy clara en esto porque digamos que esto es lo que les impone una mayor rectitud en su ejercicio profesional, la buena fe es de dos tipos. Hay una buena fe subjetiva y hay una buena fe objetiva. Cuando yo estoy hablando de una buena fe subjetiva, es porque yo simplemente tengo la mera creencia de estar actuando conforme la ley me lo exige. Yo creo, aquí sentada en mi casa, yo creo que estoy comportándome correctamente. Pero esa es una buena fe que aplica solo para un tema puntual en derecho y es la buena fe posesoria. No aplica para los contratos de corretaje. Realmente la buena fe que se le está exigiendo y que se espera que tenga el corredor en su gestión es una buena objetiva. ¿Qué quiere decir una buena fe objetiva? La buena fe objetiva quiere decir que usted no solo cree que se está comportando conforme a derecho, sino que además usted ha realizado todos los actos con toda la diligencia tendientes a verificar que usted efectivamente se está comportando conforme a derecho. Entonces, fíjense que aquí les resumo casi que en una fórmula matemática los elementos que hacen que el corredor, por imposición legal, deba interesarse por la ejecución del estudio de títulos. Primero, porque la ley le está diciendo, es que usted tiene que tener un especial conocimiento del mercado. Si usted se dedica a vender apartamentos y no sabe la importancia de conocer el certificado de tradición y libertad de un inmueble, realmente creo que su conocimiento es parcial del mercado. En segundo lugar, si usted tiene la obligación de informarle a las partes todas las circunstancias que usted está en la posibilidad de conocer y que pueden ser determinantes para que sus clientes tomen la decisión de contratar o de no contratar, claramente la única información que debe dar no es el área del inmueble, cuánto paga de predial, cuánto paga de administración, qué estrato es, los servicios. Eso no es lo único. Esos son aspectos materiales y económicos del inmueble. Pero recuerden que los inmuebles tienen otro aspecto bastante importante que es su situación jurídica. Entonces, el deber de información se cumple a cabalidad cuando usted informa la situación material, económica y jurídica del inmueble. ¿De acuerdo? Y finalmente, como lo acabamos de enunciar, el deber de comportarse de buena fe. Siendo esa buena fe que se está esperando de los corredores inmobiliarios, una buena fe diligente, tendiente a verificar que su comportamiento como corredor y especialmente el de sus clientes sí se adaptan a las exigencias del negocio, sí se adaptan a las exigencias de la ley. Si unimos todos esos deberes legales que tiene el corredor, yo soy partidaria, digamos que ese es el análisis que me lleva vía interpretación a la siguiente conclusión. Y es
que el corredor no tiene que hacer el estudio de títulos, porque eso sería tanto como llegar a la conclusión de que todo corredor tiene que ser abogado, ¿de acuerdo? Pero para usted poder conocer su mercado, para usted poder informar bien las condiciones de un inmueble y para lograr probar su buena fe, usted como corredor sí debe mínimamente saber leer el certificado de tradición y libertad, tener una leve intuición de que hay algo que corregir o de que todo está bien, o que si aparece eventualmente un embargo, claramente es un negocio que en principio no se puede realizar, pero que posiblemente cumpliendo otras condiciones u otros requisitos se puede viabilizar el negocio. ¿De acuerdo? Habiendo puesto esto de presente y siendo coherente con la conclusión de que el estudio de títulos no es una obligación del corredor, es decir, no lo tiene que hacer él porque no le exigen por ninguna parte que sea abogado, creo que la diligencia del corredor sí se agota con dos elementos. Uno, recomendándoles, advirtiéndole de la importancia a sus clientes que ellos realicen por su cuenta y riesgo el estudio de títulos, y por la parte del corredor, por lo menos saber leer el certificado de tradición y libertad, porque de lo contrario, difícilmente van a ser capaces de informar correctamente la situación jurídica del inmueble a sus clientes. ¿De acuerdo? Siendo coherentes con esa tercera conclusión en la que el corredor, si bien no tiene que aportar por él mismo o no tiene que realizar por él mismo el estudio de títulos, sino que debe por lo menos saber leer ese certificado de tradición y libertad, entonces me voy a dedicar estos últimos minutos que nos quedan más o menos a explicarles por encimita qué partes conforman ese certificado de tradición y libertad, para que en la medida que se les presente de ahora en adelante un certificado de tradición y libertad, puedan realizar una lectura correcta del mismo. ¿De acuerdo? En ese sentido, en pantalla tienen lo que es un certificado de tradición y libertad, con muchos elementos que vienen a cobrar importancia. ¿De acuerdo? Entonces, los he enumerado para que sigamos todos el orden y hablemos y me entiendan de qué elementos estamos hablando. En el numeral primero nos están hablando de qué oficina de registro de instrumentos públicos es expedido ese certificado. Eso de alguna manera ya nos contextualiza a grandes rasgos la ubicación que tiene el inmueble, porque si el certificado es expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, eso quiere decir que en algún lugar entre la calle Colombia para el sur está ubicado ese inmueble, ¿de acuerdo? Y adicionalmente nos orienta en el sentido en que si tenemos que registrar una escritura pública sobre ese inmueble, definitivamente el único lugar donde lo vamos a poder hacer es en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, en el sótano de la Alpujarra, ¿de acuerdo? En este numeral segundo tenemos propiamente el número de la matrícula inmobiliaria. Ese número de matrícula inmobiliaria es un número, digamos, compuesto por dos partes. Unos dígitos que están antes del guión y unos dígitos que están posteriores al guión. Los dígitos que están antes del guión son los que nos van a identificar la oficina de registros públicos al que corresponde el inmueble. Entonces, en Medellín, por ejemplo, o en el área metropolitana en general, tenemos dos números que nos identifican. Tenemos el 001 que identifica la zona sur, como les digo, de la calle Colombia hacia el sur del área metropolitana. Y tenemos el 01N, que es el que identifica los inmuebles que están de la calle Colombia hacia el norte. Eso nos da una primera ubicación del inmueble. Y el número que está seguido del guión es el que ahora sí nos identifica propiamente, es como la cédula de identificación de ese inmueble, es el número único que va a identificar ese inmueble
certificado de tradición y libertad, pero si ustedes logran verificar en algún certificado de tradición y libertad, ese número tercero normalmente aparece en una letra chiquitica y es la fecha de impresión o de expedición de ese certificado de tradición y libertad. Me parece que está muy chiquito para la importancia que tiene. ¿Por qué? Por todo lo que les anuncié en la introducción de esta conferencia. Y es que por los riesgos inminentes que uno mitiga con el estudio de títulos, pero que no es garantía absoluta, la fecha y la hora de impresión del certificado de tradición y libertad es tal vez de los elementos más emito el concepto y garantizo la situación jurídica del inmueble. Pero un minuto después de esa hora, yo ya no puedo garantizar que lo que yo estoy diciendo en el estudio de títulos, perdón, sea realmente la situación jurídica del inmueble. ¿De acuerdo? En el número cuarto, lo que estamos evidenciando ya es la ubicación un poquito más pormenorizada de ese inmueble. Recuerden que la oficina de registro de instrumentos públicos de Medellín Zona Sur nos da una ubicación pero muy amplia dentro del área metropolitana. Ya el numeral cuarto digamos que nos lo ubica hasta la singularidad y nos dice, está del área metropolitana o en Medellín o en Envigado o en Sabaneta o en Itagüí y está en tal vereda o en tal corregimiento. Y ahí uno ya va encontrando más fácilmente la ubicación del inmueble, ¿de acuerdo? En el numeral 5, este es un numeral muy importante para efectos de realizar el estudio de títulos y les voy a decir por qué. El numeral 5 nos dice en qué fecha fue generado ese folio de matrícula inmobiliaria, es decir, en qué fecha se creó jurídicamente ese inmueble que está ahí. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Supongamos que en el lote que tiene detrás el Colegio de la Enseñanza, que yo creo que todos los constructores de Medellín se han soñado desarrollando ahí un proyecto, ¿hace cuántos años existe ese lote? No, pues todos los años que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero si yo voy y desarrollo hoy un proyecto inmobiliario sobre ese lote y registro el reglamento de propiedad horizontal sobre ese lote, muy seguramente los apartamentos que nacen de ese proyecto nos van a tener un folio de matrícula inmobiliario creado desde 1970 que tenía el lote, sino que van a ser creados con la fecha de hoy, 27 de julio del 2021, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a hacer hoy un estudio de títulos sobre ese apartamento nuevo, que apenas el certificado de tradición y libertad fue creado hoy, a lo mejor es un estudio de títulos que si yo solo leo ese certificado de tradición y libertad, se va a quedar cortico. ¿Por qué? Porque los certificados de tradición y libertad nuevos les pasa algo más o menos que a los hijos humanos, y es que heredamos el ADN de los papás, ¿de acuerdo? Lo mismo opera con los inmuebles nuevos. De alguna u otra forma, heredan la situación jurídica del lote o del inmueble del que viene. Entonces, cuando yo tengo un certificado de tradición y libertad tan nuevo, yo personalmente tengo una política y es que cuando el certificado no tiene más de 10 años de creación, prefiero estudiar también el certificado de tradición y libertad de dónde viene, para efectos de analizar, si de alguna forma se puede decir así, como el árbol genealógico del inmueble, para analizar como su ADN jurídico, pues la situación jurídica de dónde viene, ¿de acuerdo? En el numeral sexto, los certificados de tradición y libertad traen el código catastral. Por este tema paso rápidamente, porque el código catastral que aparece en el certificado de tradición y libertad, señores, no es. Las entidades o las oficinas de registro de instrumentos públicos de Medellín no son las competentes para asignar el código catastral de los inmuebles.
y hace muchos años que están casi que quedadas del día para actualizar esa información. Realmente los que manejan o asignan los códigos catastrales son las secretarías de catastro, las subsecretarías de catastro de cada municipio, y en consecuencia, si ustedes quieren conocer correctamente el código catastral de un inmueble, solo hay 3 documentos: o la ficha catastral, o el pasisalvo de impuesto predial, o en ocasiones aparece en la factura del impuesto predial. Pero el certificado de tradición y libertad no es la fuente para consultar esa información, ¿de acuerdo? El número 7 nos demuestra si el inmueble, hay 2 posibilidades en ese numeral 7, que el estado del folio sea activo o que el estado del folio sea cerrado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Si me sale activo es que el inmueble jurídicamente existe, es decir, puedo hacer perfectamente transacciones inmobiliarias con ese inmueble. Pero si me aparece cerrado, ¿qué quiere decir con eso? Lo que pasa es que las oficinas de registro de instrumentos públicos no están autorizadas para borrar información de su sistema. Entonces, supónganse que volvamos al ejemplo del lote detrás del Colegio de la Enseñanza, donde construimos un edificio y ya no existe el lote jurídicamente, sino que lo que existe son 200 apartamentos que construimos. ¿Qué va a pasar? Que con el registro del reglamento de propiedad horizontal, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ¿qué hace? Cierra el certificado de tradición y libertad del lote y abre 200 nuevos certificados de tradición y libertad para cada uno de los apartamentos. Pero si ustedes van hoy y sacan el certificado de tradición de ese lote, sí se los van a entregar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que les va a aparecer cerrado. Es decir, es un lote sobre el cual ya no se pueden hacer transacciones inmobiliarias. ¿De acuerdo? En el numeral 8, lo que encontramos es la descripción del área o la cabida y los linderos del inmueble. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando recientemente? Este es un certificado de un lote más bien viejito, por lo que normalmente lo que hacen es transcribir los linderos del inmueble. Yo les recomiendo, ¿de acuerdo? Simplemente no fiarse mucho de esos linderos, sino más bien revisar las escrituras públicas. ¿Por qué? Porque a lo largo del certificado de tradición y libertad pueden haber subdivisiones, pueden haber englobes, pueden haber ventas parciales que hacen que esos linderos y que esa área pueda eventualmente haber variado a lo largo o en el transcurso de la vida de ese inmueble, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están consignados, pero en todo caso les recomiendo verificar. En el numeral 9 encontramos la dirección del inmueble, ¿de acuerdo? Esa dirección del inmueble no es otra cosa que la nomenclatura. En este no aparece porque este es un lote, como les digo, más bien viejito, pero la dirección del inmueble, por ejemplo, va a ser carrera 39, número tal, tal, apartamento tal, del edificio tal, tal, tal. Esa es la dirección del inmueble. Y posteriormente le sale qué tipo de inmueble es. Ojo con la precisión que quiero hacer para el efecto. El certificado de tradición y libertad y las oficinas de registro de instrumentos públicos no son los competentes para decir si un lote es urbano o si un lote es rural, ¿de acuerdo? Quien realmente determina si un lote es urbano o rural o incluso un suelo de protección o de expansión urbana no es otra cosa que el POT o Plan de Ordenamiento Territorial, ¿de acuerdo? Ese es el que nos genera la verdadera clasificación del inmueble. Pero ¿para qué si tiene un efecto ese tipo de predio que nos trae el certificado de tradición y libertad? Para un trámite o una exigencia estrictamente notarial. Si el certificado de tradición y libertad dice que es urbano, cuando usted vaya a la notaría a firmar su escritura pública, tiene que aportar un certificado de tradición y libertad con una fecha de expedición no superior a 30 días, ¿de acuerdo?
Pero si eventualmente le sale que el tipo de predio es rural, debe aportar un certificado de tradición y libertad con una fecha de expedición no superior a 5 días a la fecha de la firma de la escritura pública. ¿De acuerdo? En este numeral 11 es muy importante porque es el numeral que nos va a permitir identificar o hacer como ese árbol genealógico, esa trayectoria de los inmuebles. Porque el numeral 11 nos va a decir esta matrícula inmobiliaria, este folio, con base en cuál se creó, es decir, de qué otro inmueble se derivó. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo este certificado de tradición y libertad que tenemos en pantalla fuese de uno de los apartamentos que construimos en el lote detrás del Colegio La Enseñanza, ahí en ese numeral 11, ¿qué nos va a aparecer? El número de matrícula inmobiliaria del lote de La Enseñanza. Entonces, yo ya puedo empezar a hacer la trazabilidad de las matrículas inmobiliarias, de tengo esta, pero viene de esta, y a su vez si saco el otro certificado de tradición y libertad, me va a decir esa de dónde viene, y yo puedo empezar a hacer toda la trazabilidad para hacer un estudio de títulos más completo, si eventualmente es que lo necesito. Continuando con esas partes que conforman el certificado de tradición y libertad, tenemos ahora sí propiamente las anotaciones que registran cada uno de los actos que hemos sometido a registro, ¿de acuerdo? Entonces, este numeral 1 lo que nos dice es el número de la anotación, ¿de acuerdo? Se supone que en el certificado de tradición y libertad las anotaciones van en orden ascendente, no deben ir mezcladas. Eso implicaría una alteración o un problema realmente en el certificado de tradición y libertad. Y nos dice en este numeral segundo la fecha de erradicación. ¿Por qué es importante la fecha de erradicación? Porque la fecha de erradicación, como les decía ahorita, que nuestro sistema notarial y registral genera algunos riesgos. El día que ustedes entran en la escritura pública a la taquilla de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ese es su día de erradicación. Pero mientras la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos hace el estudio, hace la calificación de ese documento, pues pasarán algunos días mientras ese documento se ve efectivamente reflejado como una anotación en el certificado de tradición y libertad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay pleitos, cuando hay temas por el estilo, esas fechas en las que se ingresó el documento pueden cobrar importancia. En este numeral tercero, ya sí es muy importante porque nos da cuenta del tipo de documento que hemos sometido a registro. Y este es un ejemplo que me encanta porque aquí les evidencio que el único título que uno estudia en un estudio de títulos no es una escritura pública. Como se los evidencio en el ejemplo en pantalla, la primera anotación de este de tradición y libertad es nada menos que una sentencia. Entonces nos dice la sentencia de qué fecha y de qué juzgado. Y esa información eventualmente nos va a permitir acudir al juzgado para obtener una copia de la sentencia si es que eventualmente tenemos que estudiar ese documento. ¿De acuerdo? En el numeral cuarto nos va a decir esa sentencia. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué contiene esa sentencia? ¿Qué es lo que va a generar o el impacto que va a hacer de cara a la propiedad de este inmueble? Entonces, en este caso, lo que nos dice es que esa sentencia hace una adjudicación por sucesión. Esa sentencia contiene una sucesión y la sucesión, por supuesto, lo que hace de cara a la propiedad es que del que muere o el causante, como lo llamamos los abogados, va a transferirse la propiedad a sus herederos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a evidenciar en los numerales quinto y sexto del certificado de tradición y libertad. De quién era la propiedad y a quién refieren. Fíjense que incluso es chistoso porque parece como una tarjeta de Navidad. ¿De quién para quién? ¿De acuerdo? Y en ese sentido, ¿cómo debemos leer esas anotaciones? Pues debemos leer
que Luis Felipe Vázquez era el propietario, pero que ya dejó de serlo porque quienes recibieron la propiedad son Ana de Jesús González, Gabriela Vázquez y Ana Clara Vázquez, y a esas tres son las que debemos tratar como propietarias de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Este numeral séptimo se lo señalo porque realmente las oficinas de registro de instrumentos públicos no son muy juiciosas anotando los valores de las escrituras públicas, ni los valores de las compraventas, de las permutas, de los aportes en sociedad. Y ese es uno de los elementos que hace que cuando uno como abogado realiza el estudio de títulos, no pueda limitarse al análisis del certificado de tradición y libertad, sino que tenga que ir, por ejemplo, en este caso, a analizar también la sentencia o analizar las escrituras, porque como verán más adelante en otros cursos propios de contratos, pueden generarse vicios alrededor del precio y ese tipo de cosas habría que evidenciarlos en la realización de un estudio de título más profundo. Y ya casi para finalizar, haciendo honor al tiempo que teníamos dispuesto para el asunto, al finalizar de todas las anotaciones, siempre va a aparecer el número total de anotaciones. Este número 49 debe coincidir con que el certificado de tradición y libertad en todas sus páginas tenga efectivamente 49 anotaciones. Si en las experiencias que he tenido, que eso ya pues son temas penales, normalmente ese tipo de elementos tan chiquitos son los que sirven para evidenciar cuando un certificado de tradición a libertad ha sido adulterado, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas es bueno uno verificar que sí coincidan, ¿de acuerdo? El numeral 2 es otro de los elementos que nos permiten continuar realizando ese árbol genealógico o esa trazabilidad de los distintos folios de matrículas inmobiliarias. Porque me devuelvo aquí un poquito, aquí les decía que en este numeral 11 uno sabe este certificado de tradición y libertad o esta matrícula inmobiliaria de dónde viene, ¿de acuerdo? Sé cuál es el papá o la mamá, por así decirlo, de dónde viene esto. Pero aquí en el numeral segundo, ya al finalizar, me salen si con fundamento en este certificado que tengo se han creado nuevas matrículas inmobiliarias. Entonces, fíjense que con esas dos informaciones, en el momento en que yo lo desee, puedo empezar a hacer toda la trazabilidad de la historia jurídica de los inmuebles, ¿de acuerdo? Este numeral tercero es como la letra chiquitica de los certificados de tradición y libertad, pero en mi concepto es tal vez el más importante. ¿Por qué el más importante las salvedades? Señores, porque les decía de alguna forma o se los enunciaba de alguna forma con anterioridad, los registradores de las oficinas de registro de instrumentos públicos no pueden borrar información que ya esté consignada y registrada en un certificado de tradición y libertad. Entonces, registro es muy juicioso, pero que se equivoca, sí, a veces se equivoca. Entonces, supónganse que yo quería vender mi finca a Pedro Pérez, ¿de acuerdo? Pero por algún motivo la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no le vende mi finca a Pedro Pérez, sino que le vende mi parqueadero a Pedro Pérez. Equivocaciones que a veces uno no entiende cómo pasan, pero pasan, ¿de acuerdo? Entonces, como yo ya les dije, que registro no puede decir sí, qué pena, venga, borremos esta anotación sobre el parqueadero, lo que debe hacer el registro es ir a este acápite de salvedades y simplemente decir que la anotación número 3 de la venta del parqueadero no vale. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, aunque las salvedades es como la letra menuda del certificado de tradición y libertad, es tan importante revisarla porque nos puede cambiar o nos puede alterar alguna lectura
lectura que hayamos hecho de una anotación anterior que creímos que era válida, pero que si revisamos las salvedades, deberíamos leer el certificado de tradición y libertad como si esa anotación no existiera. ¿De acuerdo? Y finalmente, señores, tenemos siempre, esta será la última parte del certificado de tradición y libertad. Siempre se le pone ya como final del documento en señal de que no puede ser agregada información adicional, porque a veces vienen impresos con páginas en blanco, es decir, no se imprimen a doble cara, sino con páginas en blanco. Entonces les ponen fin del documento y debe aparecer la firma digital del registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ese es otro elemento que los que a veces quieren adulterar los certificados de tradición y libertad fallan, y son uno de los elementos con los que uno se da cuenta finalmente que ese documento o ese certificado de tradición y libertad ha sido adulterado. Entonces, señores, ya para cerrar y como conclusiones de el brochazo que alcanzamos a hacer en hora y media de lo que realmente es un estudio de títulos, especialmente visto desde la perspectiva del ejercicio profesional del corredor, es importante que aclaremos entonces la importancia de la realización del estudio de títulos para conocer jurídicamente el inmueble. Ser en todo caso conscientes que el estudio de título tiene fecha y hora y que en consecuencia pues mitiga el riesgo, pero no es garantía absoluta de la seguridad jurídica del inmueble, y que en todo caso el corredor inmobiliario, para tener ese conocimiento especial de su mercado, para poder cumplir a cabalidad con ese deber de información de sus clientes y para lograr probar su comportamiento de buena fe objetiva, sí debe interesarse en la realización al menos de una lectura correcta del certificado de tradición y libertad, y vuelvo y digo que no es su carga y no es una obligación que le impone la ley por todos los riesgos que hemos evidenciado. Sí es bueno que el corredor, digamos, recomiende a sus clientes, demostrándoles la importancia del mismo, la realización de ese estudio de títulos. Porque finalmente, vuelvo y digo, el tema de extinción de dominio es un tema muy importante, donde finalmente, si el tema era tan evidente y por negligencia no nos dimos cuenta, he tenido casos donde no solo el comprador y el vendedor, perdón, se ven afectados, sino que también puede verse involucrada la responsabilidad del corredor. Ahí, señores, creo que con lo que hemos visto hasta ahora, digamos que podemos sacar dos grandes conclusiones: la importancia del estudio de títulos y, digamos, haberles al menos rápida y someramente haberles enseñado a identificar los elementos del certificado de tradición y libertad y lo que los mismos pueden significar para efectos de su interpretación. No sé, Sandri, si tenemos preguntas, comentarios. Sí, María, pues lo primero es decirte muchísimas gracias. Yo creo que todos los que están en sala, las más de 190 personas conectadas en sala, coinciden conmigo. Gracias por tu claridad. Fue más que, digamos que práctica esta charla contigo. Fuiste súper clara, pues con el ejemplo creo que rematamos todo esto. Y aunque a veces es un poco difícil entender estos temas jurídicos, creo que bajaste súper bien el lenguaje técnico y lo bajaste a lo que diariamente se enfrentan nuestros corredores, y eso era lo más importante de esta charla. Entonces, María, muchas gracias, y por supuesto tenemos preguntas. Antes de responder dos cositas que nos están preguntando. La primera, sí, esta charla está quedando grabada, entonces vamos a subirla luego a nuestro canal de YouTube para que estén muy pendientes. Yo creo que hoy en la tarde o mañana en la mañana ya está pues disponible para todos ustedes para que la consulten. Pues o la compartan y la puedan volver a ver y retomar sobre ella, pues de pronto algunos conceptos que no hayan quedado claros. Y también nos estaban diciendo que las memorias, o sea, las memorias finalmente es eso, la charla grabada que queda en YouTube, entonces todos muy atentos. No sin antes entonces recordarles que este espacio es un espacio de colegaje, de aprendizaje, que la Lonja hace para todos sus afiliados. Es un espacio que hemos denominado la jornada del corredor inmobiliario. Entonces,
Primera invitación, muy importante a que mes tras mes estén muy atentos a las redes sociales de la Lonja, a sus correos electrónicos, porque temas como este seguirán siendo parte de la agenda académica con la que queremos seguirnos acercando a todos ustedes. Y dos, muy importante, se los decíamos al principio de la charla, antes de que María comenzara, y es una invitación de la Colegiatura Inmobiliaria. La Colegiatura Inmobiliaria es un proyecto o un servicio de la Lonja, que es los servicios de capacitación, se hacen a través de un Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que se ha denominado dentro del gremio como Colegiatura Inmobiliaria. Colegiatura Inmobiliaria tiene cursos cortos, tiene los diplomados, tiene especialización, y bueno, vamos a seguir creciendo porque queremos crecer en capacitación para todos ustedes. Y hoy específicamente les traíamos uno de los módulos o de los temas que se ven en el módulo que María dirige dentro del programa de conocimientos académicos en ventas inmobiliarias. O sea, María se lo dijo muchas veces, esto es un brochazo, es una cosa rápida, es una cosa de hora y media, pero miren el tema tan interesante. Entonces, este tema a profundidad, junto con otros temas administrativos, logísticos, conceptuales, comerciales, contractuales, tributarios, ustedes lo ven en nuestro programa, que es el que queremos en este momento, ya les estamos proyectando, es nuestra primera técnica, aprobada por la Secretaría de Educación de Medellín, y ahí también está Julie, que me está acompañando en este momento. Julie es la coordinadora de los programas, y tenemos esas buenas noticias para todos ustedes. Entonces, decidirse a hacer historia es elegir tu pasión. Ahí está digamos, eslogan con el que abrimos la primera técnica de la Lonja, y queremos invitarlos porque así como ustedes disfrutaron esta hora y media con María, tenemos más de 15 docentes que se han especializado en metodologías andragógicas y que tienen para ustedes clases teórico-prácticas. Es aprender haciendo en clase en los 2 semestres que tenemos. Entonces ustedes aprenden no solamente de estos temas, sino que no solamente cogen el concepto, sino que saben cómo aplicarlo, y eso es muy importante a la hora de que ustedes vayan y hagan todo tipo de negociaciones. Miren que María nos decía, en este momento no hay una ley que regule el corredor inmobiliario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mejor camino que tiene el gremio en este momento? Es la capacitación, es el método de autorregulación que tenemos como gremio, capacitarnos, hacernos más profesionales a través de este tipo de capacitaciones. Entonces, por eso la invitación a que si ustedes ya lo hicieron, lo compartan. Si no lo han hecho, dense la oportunidad, por favor, de conocer el programa completo, de qué se trata, cuántas horas, qué títulos se les otorgan, bueno, como todo, y anímense a estudiar con nosotros a través de este programa en la Colegiatura Inmobiliaria. Julie, yo creo que tenías como 2 cositas más para contarnos. Sí, buenos días para todos. Muchísimas gracias nuevamente a María Adelaida por este espacio, por este conocimiento tan valioso que hace que nuestros corredores inmobiliarios sigan en permanente formación y capacitación, y por supuesto pues muy inquietos por seguir haciendo su trabajo muy bien hecho de una manera muy profesional. Complementando un poquito lo que les estaba diciendo Sandra, queremos darles pues muy buenas noticias de este programa. Estamos pues todo este año en el lanzamiento de nuestra colegiatura inmobiliaria y del primer programa que tenemos de educación formal a nivel de técnica en conocimientos académicos. La primera buena noticia es que todas las personas que han pasado por nuestros programas de ventas en la Lonja o que tienen muchísimos años de experiencia como vendedores inmobiliarios, pero no se han certificado pues a través de un programa académico, o que por sus estudios profesionales o tecnológicos o a nivel de especialización tienen estudios relacionados con el programa de conocimientos académicos, los queremos invitar para que realicen el proceso de validación o homologación a través del reconocimiento de saberes previos, y puedan de esta manera ingresar a nuestro programa de conocimientos académicos y ver únicamente los módulos y submódulos que tendrían pendientes de acuerdo a ese estudio que nosotros hagamos. Es un proceso realmente sencillo que queremos invitarlos a que lo realicen para que puedan recibir su título en aptitud ocupacional en conocimientos académicos, un programa, como les decimos, aprobado y certificado por la Secretaría de Educación de Medellín y la Colegiatura Inmobiliaria. Es el primer programa que nosotros tenemos y vamos a seguir, por supuesto, creciendo en esta oferta de programas de educación formal, porque lo que queremos es eso, es formalizar a nuestros corredores inmobiliarios y a todas las personas que desarrollan las actividades inmobiliarias en Colombia. Esa es la invitación. La otra buena noticia
es que tenemos muchísimos beneficios y auxilios educativos para que ustedes puedan acceder en este segundo semestre al programa y no lo dejen para después. Es una muy buena oportunidad, además que en este momento todavía tenemos la flexibilidad de las clases en alternancia o 100% online y pueden conectarse desde la comodidad de su casa, desde la oficina, hacer el programa de una manera muy juiciosa y muy disciplinada con todas estas facilidades que hoy tenemos y esta flexibilidad. Les vamos a compartir toda la información a sus correos electrónicos, en nuestra página web también la pueden ver, a través de nuestro WhatsApp corporativo donde les podemos ampliar toda esta información sobre el reconocimiento de saberes previos, los auxilios educativos y por supuesto los contenidos académicos que, como ya les hemos mencionado, este hace parte del bloque jurídico que tenemos preparado dentro de nuestro programa, donde van a estar docentes preparados y capacitados y han trabajado mucho para ofrecerles a ustedes unas clases teórico-prácticas donde ustedes no solamente van a adquirir los conocimientos, sino que dentro del aula de clase los van a poner en práctica. Y Así ahora es, sí. Julie. Así es, Julie. Entonces, vean, no se lo pueden perder. O sea, no hay mejores noticias que les traigamos en esta mañana que esas. Entonces, ustedes pueden hacerlo desde su casa, pueden acceder a auxilios educativos, tienen profesores tan expertos como María, metodología teórico-práctica, salen con una técnica ya aprobada por el Ministerio y por la Lonja, y además los auxilios educativos. El programa no tiene IVA, y adicional a que no tiene IVA, tiene otros auxilios educativos. Entonces, no se quede al menos sin conocer de qué se trata, y esa es la invitación que les hacemos desde la colegiatura. Disfruten profes como María, tan tesos, tan claros y con temas tan interesantes, porque ustedes muchos, yo sé que pertenecen a empresas, entonces pueden tener abogados que les respaldan, otros pueden tener un abogado amigo que les ayuda a hacer el estudio de títulos, pero qué rico que ustedes lleguen con ese conocimiento, que ustedes estén seguros en la negociación y que esa seguridad la vea también su cliente, y eso es lo que pretendemos a través del programa, que usted sepa de qué se trata, así tenga respaldo, así tenga un amigo que le ayude con esos temas, porque finalmente ustedes muchos no son abogados, pero que tengan el conocimiento de por qué se hace de esta manera, por qué lo debo hacer en este momento y no en otro. Eso es fundamental. Entonces, la capacitación, el camino a la profesionalización. Todos muy invitados a conocer la información, ahí se la estamos poniendo en el chat, ya sin más preámbulos. Entonces, y nuevamente diciéndole a María, gracias, muchas gracias. Vamos a pasar entonces con Sara a desarrollar las preguntas que ustedes nos dejaron ahí en el botón de QIA. Muchas gracias a todos por madrugar con nosotros, y recuerden, una vez al mes nos vamos a ver nuevamente por esta misma sala. Bueno, Sandra y Julie, muchísimas gracias. Y María, entonces vamos a empezar con las preguntas para que muy rápidamente las podamos abordar todas. La primera pregunta que nos hace es de Paola Palacios. Ella nos envía un link que habla sobre las medidas cautelares de un bien lícito. Nos hace dos preguntas con esto, te las voy a leer y ya tú me dices si de pronto le podemos responder, y si no, entonces puntualmente ya por escrito nos comunicamos con ella para darle pues como la respuesta precisa. Ella nos dice, cuando vencen las medidas cautelares, los que están en posesión del bien por más de 10 años pueden poner demanda de matrícula inmobiliaria. Léemela otra vez porque creo que me está confundiendo ahí dos temas. Dice, cuando vencen las medidas cautelares, los que están en posesión del bien por más de 10 años pueden poner demanda de matrícula inmobiliaria. Y dice además, por otra parte, si el inmueble es afectado por norma ambiental y tradicionalmente en esa área hay invasiones de gran valor, se pueden celebrar actos jurídicos de compra-venta. Bueno, mira, respondiendo frente a la primera, las medidas cautelares tienen una fecha de vencimiento de 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier interesado puede solicitar de oficio al registrador de instrumentos públicos que la cancele. Una vez cancelada, si el poseedor cree que cumple con los requisitos para adquirir vía prescripción adquisitiva, por supuesto que puede iniciar su proceso y se le asigna su matrícula inmobiliaria si es que tiene una posición parcial, porque si tiene una posición total, pues no se le asigna una matrícula nueva, sino que simplemente se le asigna la propiedad sobre el inmueble sobre el cual está ejerciendo su posesión. Y lo segundo es, dependiendo de la afectación ambiental,
¿de acuerdo? Hay muchas afectaciones ambientales. Cuando un suelo es declarado zona de protección, ¿de acuerdo? Y ya está, por ejemplo, en cabeza del municipio, es imposible hacer transacciones inmobiliarias. Algunas parcelaciones, por ejemplo, en La Ceja, en el Alto de Las Palmas, son ejemplo de que uno sí puede realizar transacciones inmobiliarias sobre áreas protegidas. Lo que pasa es que cosa distinta es que habiendo hecho la transacción puedas explotar o usufructuar o construir sobre esas áreas que tienen una protección ambiental. Pero vuelvo y te digo, dependiendo de la naturaleza del área de la protección ambiental, perdón, porque son múltiples las distintas afectaciones que existen de este tipo. Listo, María. Y Paola también nos pregunta, nos dice, típicamente en la actualidad casi todos los terrenos típicamente en la actualidad son parcelados con título, sin tener número de matrícula y vendidos sin certificado de tradición, sobre todo en áreas rurales. ¿Es conveniente para el cliente? ¿Qué medidas puedo tomar para salvaguardar los términos a futuro? Paola, si le entiendo de su pregunta o lo que logro leer entre líneas es, le venden con escrituras, pero no con certificado de tradición y libertad individualizado. Es decir, lo que está comprando el cliente en ese caso es un proindiviso o una participación sobre un lote de mayor extensión que no admite ser subdividido para que cada uno de sus propietarios tenga el certificado y libertad de lo que le corresponde. Eso es un tema que tiene mucho de largo sobre ancho, pero digamos que de entrada le puedo dar dos conclusiones y creo que más adelante vamos a dar una conferencia incluso sobre las ventas de Proindiviso para invitar a Paola. Y es que primero el Proindiviso sí es válidamente un contrato celebrado de compraventa, es posible hacerlo. Lo que pasa y lo que uno tiene que analizar muy bien son las consecuencias que se derivan de comprar un proindiviso, ¿de acuerdo? Porque lo que la gente considera que es el proindiviso es que a mí me corresponde este pedacito y al vecino le corresponde este pedacito y al otro vecino le corresponde este pedacito. Esa es una mala concepción del proindiviso. En el proindiviso todos somos dueños del todo, ¿de acuerdo? El proindiviso impide saber materialmente qué parte me corresponde a mí. Y le pongo un ejemplo muy claro porque en los lotes es más difícil evidenciarlo. Compren un apartamento entre esposo y cada uno es propietario del 50%. ¿Es posible entonces decir que la cocina le corresponde a uno y la alcoba principal le corresponde al otro? No, los dos son dueños del todo. Y lo mismo ocurre en el proindiviso. Entonces, el día que uno tenga un vecino que le quiera a uno poner problema, se lo va a poder poner válidamente, ¿de acuerdo? Y ese es el riesgo que uno tiene que saber que corre un proindiviso que vuelvo y repito, lo puede comprar válidamente, pero sabiendo las consecuencias y los riesgos del mismo. Listo. Por acá Mateo Herrera nos pregunta, ¿a hoy cuánto puede costar un estudio de títulos que sea bien completo y realizado con un buen respaldo? Más o menos de cuánto estamos hablando. Mateo, qué pregunta tan difícil. La respuesta como buen abogado es depende. Depende para qué y esto, digamos, no sé si lo comparte el gremio o los demás abogados, pero la primera pregunta que yo hago es usted para qué necesita el estudio de título, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de un estudio de títulos para un lote de un desarrollo inmobiliario, el estudio es mucho más complejo porque incluso abarca el estudio de la norma urbanística. Si es un estudio de títulos para que un banco decida si presta o no presta plata, es un estudio de títulos que tiene que ser mucho más minucioso, ¿de acuerdo? Pero si es un estudio de títulos que de una transacción entre dos particulares de un inmueble usado, de pronto es un estudio de títulos un poco más sencillo y eso hace que el precio varíe entre uno y otro, ¿de acuerdo? Pero si me pregunta en el mercado, normalmente los estudios de título están valiendo en medio salario mínimo hacia adelante, dependiendo de la complejidad del mismo.
Perfecto. Juan José Giraldo nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿qué otras experiencias a nivel mundial serían un ejemplo para que Colombia tenga como referente para acabar con ese grado de incertidumbre que siempre habrá para un estudio de títulos? ¿O qué considera usted se debería ajustar en nuestra legislación para que no se hable de mitigar un riesgo, sino que haya una verdadera seguridad jurídica en los estudios de títulos? Juan José, esa es una buena pregunta. Si usted me pregunta a mí, que no soy experta en legislación y tampoco aspiro a hacerlo, creo que un cambio fundamental debería ser cambiar la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio por ponerle un tiempo, ¿de acuerdo? Póngale 30 años si quiere, pero que por lo menos pasados esos 30 años uno sienta que ya está parado sobre piedra, ¿de acuerdo? Pero es que en este momento, con la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, uno nunca tiene seguridad jurídica. Entonces, lo primero de mi recomendación es ponerle un término a la acción de extinción de dominio, ¿de acuerdo? Y lo otro es que eventualmente con la sistematización y la digitalización que va a empezar a operar y que estaba operando lentamente con ocasión de la pandemia, de la comunicación y el integrado entre notarías y registro, eventualmente ese tiempo de diferencia ayude a mitigar mucho más el riesgo. Y otro de los ejemplos que tenemos a nivel mundial es, por ejemplo, un país como Francia, donde el propietario, el vendedor o el comprador, firmando la notaría en escritura pública, el vendedor inmediatamente deja de ser el dueño y el comprador inmediatamente se hace propietario. Son simplemente sistemas distintos que eventualmente pues no creo que lleguemos hasta el extremo de Francia, pero que sí podemos eventualmente tomar medidas que nos ayuden a cerrar un poquito esa brecha que tenemos actualmente. Listo, por acá Liliana White nos pregunta, ¿cómo dar garantías a mi cliente comprador al ofrecerle apartamento en planos con constructor conocido y fiducia para garantizar que el lote y el proyecto que se desarrolle estén sanos? Que si puede exigirle al proyecto algún estudio de títulos. Liliana, mira, y pongo de presente el caso de Meritage, obviamente como ejemplo nuevamente de que no hay seguridad absoluta. Pero, ¿qué te doy de parte de tranquilidad? Y es que si el lote ya está parqueado en una fiduciaria y el proyecto ya está siendo financiado por un crédito constructor de cualquier entidad financiera, es porque sí o sí no hubo duda alguna sobre el estudio de títulos y es un lote o un inmueble que ya tiene muchos estudios de títulos realizados. Eventualmente puedes pedirle al constructor que te comparta el estudio de títulos, ¿de acuerdo? Y con eso puedes quedar más tranquila, pero en mi concepto, si hay una fiduciaria y un banco de por medio en el proyecto, ya para mí hay un parte de tranquilidad importante. Liliana también nos pregunta si la comisión se afecta si un negocio se daña por los temas que tratamos hoy y cómo considera usted que se debe manejar el tema y más si ya hay en medio pues como una parte pagada. Liliana, yo le voy a contar lo que es mi posición. Yo soy una posición ratificada en varios pleitos que he ganado con el mismo tema, lo que hace que me confirme que los jueces piensan de igual manera. Y lo piensan porque hay una norma con relación al corretaje que lo regula en ese sentido. Y es que una vez firmada la escritura pública, lo que pase en adelante no altera en absoluto el derecho del corredor a percibir su remuneración. He tenido múltiples pleitos con eso porque, por supuesto, y lo entiendo perfectamente, cuando a un vendedor y a un comprador, después de firmar una pública le sale un pleito de esa naturaleza, pues conjuntamente le van a echar la culpa al corredor. Pero vuelvo y digo, hay situaciones jurídicas por todos los riesgos que he evidenciado que ni siquiera el abogado más diligente es capaz de evidenciar. En esos casos, aún con todas las dificultades y todos los pleitos, si se alcanzó a firmar escritura pública, el corredor no pierde derecho a percibir su remuneración. Bueno, por acá también nos preguntan que si el estudio de títulos es necesario que lo firme un abogado. Correctamente, es así, es sí absoluto.
Listo, yo creo entonces, María, que vamos a dejar acá la sección de preguntas, ya por temas de tiempo tenemos que ir concluyendo, entonces no queda más que darte las gracias pues como por todos estos aportes que nos diste el día de hoy. Muy importante todo esto que nos contaste, entonces María, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros y por todos los aportes sobre los elementos esenciales para un estudio de títulos. No, Sara, a ustedes siempre por la confianza, las invitaciones, por esta cercanía al gremio que valoro mucho. Y lo más importante de estos espacios es que realmente la información y la conferencia sirva pues para mejorar el desarrollo profesional de cada uno de los participantes. Claro que sí, muchísimas gracias. Y con esto entonces damos por finalizada esta jornada. Esperamos tenerlos a ustedes en una próxima oportunidad. Estén muy pendientes de estas jornadas que preparamos para ustedes desde La Lonja, componentes siempre muy especializados para que ustedes estén y se mantengan siempre actualizados con todos estos temas de gran interés. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un feliz día.